¿Estás buscando un celular Samsung bueno, bonito y barato en 2025? Entonces quédate, porque hoy te traigo 5 modelos gama media de Samsung que en marketplaces tienen un precio llamativo, variando desde los $73 hasta un máximo de $190. ¿Curioso? Sigue viendo el video y descúbrelos. Bienvenido a Mobile World y comencemos. Samsung Galaxy A33. El Samsung Galaxy A33 es un celular que salió en el 2022 y que actualmente en los marketplaces de mi país tiene un precio que ronda entre $73 y $87, aunque todavía puedes comprarlo nuevo por $350. Sin embargo, por ese presupuesto, es más recomendable que optes por otras opciones, y aunque no lo creas, más que sorprenderme su precio actual, me sorprende lo rápido del tiempo que ha pasado desde su lanzamiento. Este celular fue lanzado con 4 años de actualizaciones de software y en su momento pensé, qué lejanos estamos del 2026, pero ahora solo falta un año. Si de algo les sirve como consejo, no se olviden de vivir y aprovechar su tiempo al máximo. Respecto a su diseño, puede resultar algo antiguo para algunos, ya que cuenta con un notch en la pantalla, y si bien en su mayoría su material de fabricación es el plástico, los laterales simulan un look metálico mate, y el módulo de cámaras de su parte trasera tiene un efecto interesante que refleja la luz y proyecta una sombra, lo que le da una apariencia distintiva y llamativa para mi gusto. Su pantalla es de 6.4 pulgadas, Super AMOLED, Full HD Plus y de 90 Hz, y para ser un modelo antiguo, este apartado cumple. Este modelo te ofrecerá todavía buenos colores, ángulos de visión y fluidez, por lo que si consumes contenido multimedia en tu celular, no te defraudará. Asimismo, sus cámaras todavía te darán buenos resultados. El Samsung Galaxy A33 incluye 5 lentes, un frontal de 13 megapíxeles, un principal de 48 megapíxeles, un ultrawide de 8 megapíxeles, un macro de 5 megapíxeles y uno de profundidad de 2 megapíxeles, los cuales a la fecha tienen un correcto nivel de detalles para fotos casuales, sin olvidar que podrás grabar en 4K a 30 FPS. Por otro lado, donde sí decae es en su rendimiento. La potencia es brindada por el Exynos 1280 y 6 GB de RAM, los cuales no están nada mal para un uso moderado. Sin embargo, si planeas jugar videojuegos complejos a una calidad alta, es muy probable que te encuentres con algunos tirones. Y ya hablando de su almacenamiento, este es de 128 GB, el cual se puede expandir hasta 1 TB mediante una micro SD, por lo que por este apartado no tendrás que preocuparte. Al igual que la batería, tiene una capacidad de 5000 mAh, que si bien cuenta con una velocidad de carga de 25 watts, con un uso adecuado, es posible que te dure hasta el final del día. En resumen, puntos positivos: su pantalla, sus cámaras, su batería, su almacenamiento expandible y su precio accesible en el mercado de segunda mano. Puntos negativos: su rendimiento limitado para videojuegos exigentes, su diseño algo antiguo debido al notch en la pantalla y su velocidad de carga de 25 watts, la cual es algo lenta para los estándares actuales. Entonces, ¿vale la pena en 2025? Si estás buscando un celular para realizar tus actividades del día a día y jugar videojuegos casuales, el Samsung Galaxy A33 es una opción interesante en el mercado de segunda. Sin embargo, aunque no lo creas, otra opción igual de llamativa que puedes encontrar a un precio similar es el Samsung Galaxy A53. El Samsung Galaxy A53 fue una de las grandes promesas de la gama media de Samsung. Sin embargo, al estar todavía a la venta el A52s a un precio menor, en su lanzamiento tuvo muchas críticas, pero ahora, 3 años después, ¿será una buena opción? El Samsung Galaxy A53 es un modelo que en marketplaces de mi país puedes encontrarlo entre 90 a $103, y si bien todavía algunas tiendas lo venden nuevo, pagar $462 actualmente por él no considero que sea lo más recomendable si tenemos en cuenta que en el 2025 existen en el mercado mejores opciones por ese precio. Este modelo cuenta con el plástico como su principal material de fabricación. Sin embargo, a pesar de ello, para mí su diseño es llamativo debido al efecto de su módulo de cámaras, que al igual que el Samsung Galaxy A33 refleja la luz y proyecta una sombra, dándole una apariencia distintiva. Su pantalla es de 6.5 pulgadas, Super AMOLED, Full HD Plus y de 120 Hz, características que no tienen nada que envidiar a modelos más actuales. Este dispositivo todavía te seguirá ofreciendo colores intensos, buenos
ángulos de visión y fluidez, lo que te dará un buen desempeño si eres un consumidor de contenidos multimedia. Respecto a su apartado fotográfico, cuenta con 5 lentes, un frontal de 32 megapíxeles, un principal de 64 megapíxeles, un ultrawide de 12 megapíxeles y un macro y de profundidad de 5 megapíxeles cada uno. Y si bien ya han pasado 3 años desde su lanzamiento, si no buscas usar este apartado de forma profesional, las fotografías brindadas no te decepcionarán, ya que para redes sociales y fotos casuales, estas tienen una buena calidad y nivel de detalles. Sin embargo, donde sí tropieza un poco es en su rendimiento. La potencia es brindada por el Exynos 1280 y 6 GB de RAM, que si bien no es tan mal para el uso del día a día, para videojuegos exigentes y gráficos altos no te brindarán la mejor experiencia. Así que si lo buscas como un celular gamer, te recomendaría optar por otras opciones. Por otro lado, donde vuelve a destacar es en su almacenamiento y batería. Su almacenamiento es de 128 GB y es expandible hasta 1 TB mediante una micro SD, por lo que no tendrás que preocuparte porque las fotos y videos llenen la memoria del dispositivo. Asimismo, la batería tiene una capacidad de 5000 mAh y una velocidad de carga de 25 watts, que si bien no es la más rápida del mercado, con un uso adecuado no deberías tener problemas para llegar hasta el final del día. En resumen, puntos positivos: su diseño, su pantalla, su apartado fotográfico, su almacenamiento expandible y su batería. Puntos negativos: su rendimiento limitado para videojuegos exigentes y su velocidad de carga si es que estás acostumbrado a una mayor. Entonces, ¿vale la pena en 2025? Si lo encuentras a un buen precio, es una muy buena opción, pero si estos dos primeros modelos llegan a ser muy escasos en tu país, otra opción que puede ser llamativa a un bajo precio es el Samsung Galaxy A24. El Samsung Galaxy A24 es un celular que todavía siguen vendiendo nuevo en mi país, y por $220, desde ya te digo que no es muy recomendable. No obstante, navegando por marketplaces, los modelos de segunda tienen precios que van desde los $96, un precio que para algunos puede resultar interesante. Sin embargo, conozcamos un poco más de sus características. Respecto a su diseño, su parte trasera es de plástico, reflejante y conserva mucho las huellas de los dedos al estar en contacto con el dispositivo, siendo estas dos últimas características algunas que no me gustan, aunque no es muy crítico, ya que con una carcasa se soluciona. Eso sí, al no tener sus cámaras en un módulo, tiene un diseño minimalista, que bajo mi perspectiva le da una apariencia estilizada. Su pantalla es de 6.5 pulgadas, Super AMOLED, Full HD Plus y de 90 Hz, siendo características que te brindarán colores intensos, contrastes elevados y movimientos fluidos en las animaciones del sistema. Asimismo, su apartado fotográfico también es uno decente. Este modelo cuenta con 4 lentes, un frontal de 13 megapíxeles, un principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 5 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles, los cuales si bien no son para un uso semiprofesional, para las fotos diarias y para las redes sociales da un buen desempeño. Por otro lado, su procesador es el MediaTek Helio G99, el cual va bien para el uso diario y videojuegos casuales, sin olvidar que tiene 128 GB de almacenamiento y 5000 mAh como capacidad de batería, característica que te permitirá llegar hasta el final del día. En resumen, puntos positivos: su pantalla, su apartado fotográfico, su rendimiento para el día a día y su batería. Puntos negativos: su diseño en plástico que retiene las huellas fácilmente y que no está pensado para videojuegos exigentes o un uso intensivo. Entonces, ¿vale la pena en 2025? Sí, si lo encuentras en buen estado, es un modelo funcional. No obstante, un mejor calidad-precio puede ser el Samsung Galaxy A34. El Samsung Galaxy A34 salió en el 2023, por lo que si se respeta el periodo de actualizaciones, le quedarían 2 años de actualizaciones de sistema y 3 años de parches de seguridad, siendo un punto favorable para aquellos que quieran un teléfono económico que todavía reciba soporte de Samsung. Asimismo, digo económico porque actualmente lo he visto en los marketplaces de mi país entre 105 a 135 dólares. Este precio es variable, ya que depende de los accesorios que incluya y el estado del equipo. Respecto a su diseño, su parte frontal no se ve muy moderna, debido a que tiene un notch de gota y marcos gruesos. Sin embargo, cuenta con Gorilla Glass 5, por lo que tendrás una buena protección en la pantalla, además de un diseño limpio en la tapa,
ya que sus cámaras no están en un módulo y dependiendo de gustos puede ser llamativo o no. A mí, personalmente, no es que me enamore el diseño, pero no se ve mal. ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta o lo ves muy simple? Te leo en los comentarios. Su pantalla es de 6.6 pulgadas, Super AMOLED, Full HD Plus y de 120 Hz, características que vuelven este apartado en uno de sus puntos más fuertes, ofreciéndote colores vibrantes, buenos detalles y ángulos de visión para el diverso contenido multimedia que visualices. Su apartado fotográfico cuenta con 4 lentes, uno principal de 48 megapíxeles, un ultra wide de 8 megapíxeles, un macro de 5 megapíxeles y un frontal de 13 megapíxeles, los cuales te brindarán una buena experiencia. Tus fotografías tendrán un correcto nivel de detalle y gracias a que su lente principal permite grabar hasta en 4K a 30 FPS, tendrás una buena calidad en los videos. Por otro lado, su rendimiento lo da el MediaTek Dimensity 1080 y 6 GB de RAM, quienes otorgan un desempeño correcto para el día a día y videojuegos competitivos, sin olvidar que cuenta con 128 GB de almacenamiento y una batería de 5000 mAh con 25 watts de velocidad de carga, la cual te permite llegar hasta el final del día dependiendo del uso que le des. En resumen, puntos positivos: su soporte de actualizaciones, su pantalla, su desempeño, sus cámaras y su batería. Puntos negativos: su diseño frontal no muy moderno debido al notch y marcos gruesos, y si nos ponemos muy quisquillosos, al ser de plástico no transmite una sensación premium. Entonces, ¿vale la pena en 2025? Sí, es una buena opción para quienes buscan un celular confiable, con buena pantalla, batería y cámaras decentes. Y si bien no es el más potente, sigue siendo muy completo. Aunque si quieres ir un poco más allá y buscas dar un upgrade, puede ser perfecto para ti el Samsung Galaxy A54. Actualmente, el Samsung Galaxy A54 se puede encontrar en los marketplaces de mi país por alrededor de $190, lo que lo vuelve desde ya en una opción interesante si buscas un gama media equilibrado sin gastar demasiado. Pero claro, hay que ver qué tanto ofrece por ese precio. Respecto a su diseño, no tiene mucho que envidiar a modelos más actuales. Si bien sus marcos en la pantalla son grandes, pudiendo disgustar a algunos, cuenta con Gorilla Glass 5 como protector de pantalla, lo que aumenta la seguridad ante caídas, además de que el material de su parte trasera es de cristal, el cual da una sensación premium en la mano, sin olvidar que al no contar sus cámaras con un módulo, da un diseño simple, que puede favorecer si tienes gustos minimalistas. Asimismo, tiene como principal punto fuerte su pantalla. Esta es de 6.4 pulgadas, Super AMOLED, Full HD Plus y de 120 Hz, la cual te brindará buenos ángulos de visión, contrastes y fluidez, por lo que si usas tu dispositivo para consumir contenido multimedia, no te va a decepcionar. Su apartado fotográfico cuenta con 4 lentes, un principal de 50 megapíxeles, un ultra wide de 12 megapíxeles, un macro de 5 megapíxeles y un frontal de 32 megapíxeles. Y si bien el lente principal tiene menor cantidad de megapíxeles que su modelo anterior, este cuenta con un sensor de mayor calidad, por lo que no te preocupes, tus fotos tendrán un buen nivel de detalles. Eso sí, un dato a no pasar por alto es que tanto su lente principal como frontal pueden grabar en 4K a 30 FPS. Por otro lado, le da potencia el Exynos 1380 y 6 GB de RAM, quienes tienen una buena estabilidad para el uso diario de aplicaciones y videojuegos casuales. Sin embargo, si tu prioridad es el poder del procesador para jugar en calidades máximas, sería ideal que evalúes otras opciones. Y ya hablando de su almacenamiento, este es de 128 GB expandibles hasta 1 TB con una tarjeta microSD, por lo que no te limites al tomar fotos, grabar videos o guardar archivos en tu celular. Además, el rendimiento de su batería tampoco es un problema. Gracias a sus 5000 mAh, dependiendo el uso, es posible que te dure hasta el final del día. En resumen, puntos positivos: su diseño con acabado premium, su pantalla, sus cámaras, su almacenamiento y su rendimiento sólido para el uso diario. Puntos negativos: no está optimizado para videojuegos exigentes y su velocidad de carga de 25 watts puede sentirse algo lenta si bien este modelo es con carga más rápida. Entonces, ¿vale la pena en 2025? Si buscas un celular equilibrado y con un acabado premium, el Samsung Galaxy A54 sigue siendo una buena opción, pero si buscas algo más exigente para el rendimiento o te molestan los marcos gruesos, mira el video que aparece a continuación, donde te comento sobre otros modelos de Samsung que pueden ser una mejor opción para ti. ¿Curioso? Dale click y no te quedes
quedes con la duda. Allí nos vemos.